El empujón de mi propio hijo resonó más fuerte que mi cuerpo, chocando contra el piso de baldosas frías. Allí, humillada frente a 25 invitados que me miraban como si fuera una loca egoísta. Mientras Daniel gritaba que yo era una madre terrible, por negarme a regalarle mi casa de $850,000 a Sofía. Ella merece más que tú, mamá, muchísimo más que tú. Fueron sus palabras exactas antes de arrojarme al suelo. Pero lo que hice, después de levantarme de ese piso, cambió mi vida para siempre. Esa mañana me había despertado a las 4:30. Con el corazón rebosante de ilusión. Era el cumpleaños número 35 de Sofía, y por primera vez en los 3 años que llevaba casada con mi Daniel. Iba a demostrarle que podía ser la suegra ideal que ella merecía. El dulce perfume del pastel de 3 leches inundaba mi cocina mientras batía las claras a punto de nieve, tal como mi abuela me había enseñado. Mis manos, surcadas por 68 años de esfuerzo, temblaban un poco de emoción al decorar cada detalle. El pastel tenía que ser impecable. Como todo lo demás para esa fiesta, había gastado más de $400 en ingredientes gourmet, flores exóticas y adornos refinados. Dinero que no tenía de sobra, pero Sofía valía cada centavo. La luz dorada del amanecer se colaba por las ventanas de mi cocina, haciendo brillar las baldosas que había fregado hasta dejarlas relucientes. Esta casa, mi refugio valorado en $850,000, según la última tasación, no era solo cemento y madera. Era el sudor de 28 años trabajando turnos dobles, las lágrimas de una viuda que crió sola a su hijo, los sueños de una mujer que levantó su fortaleza ladrillo a ladrillo. Cada mueble contaba una historia. El sofá de cuero español lo compré cuando Daniel se graduó de la universidad. La mesa de roble la elegí soñando con cenas familiares cuando se casara. Las lámparas de cristal fueron mi regalo a mí misma el día que pagué la última cuota de la hipoteca. Todo tenía un sentido. Todo tenía alma. El teléfono interrumpió mis pensamientos mientras colocaba las rosas de mazapán en el pastel. Llego a las 3 en punto, dijo la voz de Sofía, más autoritaria de lo habitual. Espero que todo esté perfecto. Hoy es un día muy especial para mí, por supuesto. Cariño, he preparado todos tus platos favoritos y Daniel y yo tenemos algo importante que anunciarte hoy. Algo sobre mi futuro y lo que realmente merezco en esta vida. La línea se cortó. Un escalofrío extraño me recorrió la espalda. Pero lo atribuí a los nervios por querer que todo saliera impecable. Seguramente me darían la noticia que tanto anhelaba, un nieto. El pensamiento me llenó de un calor que se extendió desde el pecho hasta las yemas de los dedos. Corrí al baño por enésima vez esa mañana para arreglarme. El vestido color coral que elegí me favorecía, aunque no podía ocultar las arrugas que narraban una vida dedicada a los demás. Me puse un poco más de rubor, queriendo lucir radiante para mi nuera. Toda la casa respiraba fiesta, había encendido velas con aroma a gardenia en cada habitación, flores del jardín adornaban cada rincón. Y hasta contraté a una chica para ayudar con el servicio. Todo tenía que ser perfecto para Sofía. Pasé la hora siguiente obsesionada con los detalles. La cubertería plateada relucía como espejos sobre la mesa de caoba. La porcelana fina estaba alineada con precisión. Y doblé las servilletas de lino en forma de cisnes, igual que mi madre me enseñó hace décadas cuando trabajaba en el hotel más elegante de la ciudad. El menú era digno de un restaurante de lujo. Camarones al ajillo, salmón a la plancha con salsa de piña, ensalada de quinoa con frutas secas y, por supuesto, el pastel de 3 leches que había perfeccionado con los años. Cada plato era un favorito de Sofía, grabado en mi memoria de nuestras escasas charlas íntimas. Mientras revisaba la temperatura del horno por 1ª vez, recordé las palabras de Daniel de la semana anterior. Mamá. Sofía siempre dice lo afortunada que se siente de tenerte como suegra. Dice que nunca conoció a alguien tan generoso y cariñoso. Esas palabras habían nutrido mi alma durante días. A las 3 en punto, el motor del Audi de Daniel rugió en mi entrada. Mi corazón latió con fuerza mientras iba a la puerta principal, alisando mi vestido una vez más. Había soñado con ese momento durante semanas, imaginando la sorpresa en los ojos de Sofía al ver todo lo que preparé para ella. Abrí la puerta con la sonrisa más sincera que pude esbozar. Pero lo que vi me inquietó profundamente. Sofía lucía un vestido escarlata que no le conocía.
joyas de oro que brillaban como soles diminutos y un bolso de diseñador que valía más que mi cheque de pensión mensual. Sus ojos barrieron mi casa como si fuera una tasadora evaluando un inmueble. «Feliz cumpleaños, mi niña hermosa», dije, abriendo los brazos para abrazarla. El suyo fue tan frío como un viento de invierno. Sus brazos me rodearon de forma mecánica mientras susurraba en mi oído con una voz que no reconocí. «Gracias, Carmen. Espero que estés lista para oír lo que tengo que decir. Hoy, algunas cosas van a cambiar para siempre». Daniel apareció detrás de ella con una botella de champán caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi hijo, mi único hijo, el hombre, que crié con tanto amor y sacrificio, me saludó con un beso en la mejilla que se sintió como una despedida. «Mamá, la casa se ve increíble», dijo, mientras sus ojos también escaneaban cada esquina con una mirada indescifrable. «Sofía y yo tenemos mucho que celebrar hoy». Los primeros invitados llegaron a las 4 de la tarde. Y yo flotaba de felicidad viendo cómo todos elogiaban la decoración de mi hogar. Había invitado a colegas de Daniel, a algunas amigas de Sofía que apenas conocía y a mis vecinos más cercanos. Quería que fuera una celebración inolvidable, digna de mi nuera, Carmen. «Todo es espectacular», me dijo la señora López, admirando el centro de mesa con orquídeas blancas. «Su nota que pusiste el alma en cada detalle». Sonreí con orgullo mientras servía los camarones en platitos de porcelana. Cada cumplido avivaba mi esperanza de que Sofía finalmente me viera como la suegra soñada. Pero algo raro empezó a pasar conforme avanzaba la tarde. Sofía actuaba como la anfitriona perfecta, recibiendo felicitaciones y regalos con una sonrisa radiante. Pero cada vez que alguien me alababa por organizar la fiesta, ella interrumpía sutilmente la charla. Cuando la señora Ruiz elogió el salmón, Sofía cambió el tema a su nuevo ascenso en la agencia inmobiliaria. Cuando mi vecino Pedro admiró los arreglos florales, ella viró hacia sus planes de renovación. Al principio pensé que eran casualidades, los nervios naturales de ser el centro de atención. Pero cuando mi amiga Clara dijo frente a todos, «Carmen, eres una anfitriona excepcional. Esta casa es un verdadero palacio», Sofía soltó una risita extraña y replicó, «Sí. Es una lástima que algunas personas se aferren tanto a lo material cuando podrían ser más generosas con la familia». El comentario cayó como una piedra en mi estómago, pero intenté ignorarlo. Tal vez había malinterpretado sus palabras. Tal vez era demasiado sensible. Me retiré a la cocina para sacar el pastel, esperando que la canción de cumpleaños aliviara la tensión que empezaba a flotar en el aire. Mientras encendía las 35 velitas, oí fragmentos de conversación del salón. Sofía hablaba con sus amigas sobre mujeres egoístas que no saben compartir y suegras posesivas que no entienden los sacrificios de las esposas jóvenes. Cada palabra era como una aguja clavándose en mi pecho, pero me convencí de que no hablaba de mí. Llevé el pastel al salón con manos ligeramente temblorosas. Todos aplaudieron y empezaron a cantar cumpleaños feliz. Sofía sonreía con esplendor mientras yo sostenía el pastel frente a ella, aguardando ese instante mágico en que soplara las velas y pidiera un deseo. Pero cuando terminó la canción, en vez de soplar, Sofía tomó mi mano con fuerza y dijo en voz alta para que todos oyeran antes de pedir mi deseo: «Quiero agradecer a Carmen por esta fiesta tan hermosa». Aunque debo admitir que me sorprende tanta generosidad de alguien que suele ser tan reservada con sus cosas. Un silencio incómodo llenó la habitación. Algunos invitados intercambiaron miradas confusas mientras yo intentaba procesar lo que acababa de oír. Reservada con mis cosas. Había regalado joyas en su último cumpleaños. Siempre llevaba comida a su casa. Pagué la mitad de su luna de miel cuando tuvieron problemas financieros. «No entiendo, cariño», logré susurrar. Sintiendo todas las miradas sobre mí, Sofía soltó mi mano y sonrió con una dulzura que no llegaba a sus ojos. «Oh, no es nada malo, Carmen. Es solo que algunas personas de tu generación tienden a pegarse mucho a las posesiones materiales. Mi mamá siempre dice que la verdadera generosidad es dar sin esperar nada a cambio». La comparación con su madre fue como una bofetada. Su madre, que vivía en un departamento alquilado y nunca le dio ni la 10ª parte de lo que yo había dado a mi familia. Su madre, que solo aparecía en sus vidas después de que Daniel consiguiera un buen empleo. Su madre, que siempre encontraba forma de criticar indirectamente todo lo que yo hacía. Sofía tiene razón.
Intervino Daniel de repente, apareciendo a mi lado con una copa de champán. Mamá, a veces das la impresión de que las cosas materiales importan más que las personas. Mi mundo se tambaleó. Mi propio hijo, el hombre que crié con tanto amor. Respaldaba las palabras hirientes de su esposa frente a todos los invitados. Sentí el calor subir a mis mejillas y mis manos empezaron a temblar sin control. Yo siempre he dado todo por ti, murmuré con la voz quebrada. Por supuesto que sí, mamá, dijo Daniel con una sonrisa condescendiente que nunca le había visto. Pero dar y compartir son cosas distintas. Compartir requiere verdadero desapego, no solo préstamos o regalos esporádicos. Los invitados empezaron a murmurar entre sí, algunos claramente incómodos con el rumbo de la conversación. Me sentía en una pesadilla, como si esas dos personas que amaba más que a mi vida se hubieran convertido en extraños crueles. Vamos. Sopla las velas, dijo alguien desde el fondo, intentando relajar la tensión. Sofía finalmente sopló las velas, pero antes de que pudiera reaccionar, se inclinó hacia mi oído y susurró tan bajo que solo yo lo oí. Ya sé mi deseo, Carmen, y tú vas a ayudarme a que se cumpla. La charla después de las velas alteró por completo el curso de la velada. Mientras cortaba el pastel con manos temblorosas, Sofía empezó a contar anécdotas sobre parejas jóvenes luchando por salir adelante y la importancia de que las generaciones mayores entiendan cuando es hora de pasar la antorcha. Cada palabra era una flecha envenenada directo a mi corazón. Es impresionante cómo algunas madres se vuelven tan posesivas con sus hijos, comentó una de sus amigas, una morena que no conocía. Mi cuñada tuvo que poner límites claros con su suegra para tener paz en su matrimonio. Sofía asintió con énfasis, mirándome de forma significativa. Exacto, Laura. Algunas mujeres confunden el amor maternal con control. No entienden que aferrarse tanto a cosas y personas solo genera sufrimiento. Me sentí como si me hubieran abofeteado en público. Allí estaba yo, la mujer que había sacrificado todo por su hijo, siendo descrita como controladora y posesiva frente a gente que apenas conocía. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el cuchillo del pastel. Nunca he controlado a Daniel, logré susurrar con la voz entrecortada. Siempre respeté sus decisiones. Por supuesto que sí, mamá, intervino Daniel con esa sonrisa condescendiente que me lava la sangre. Pero hay formas sutiles de control que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que ejercemos. Toda la habitación me observaba como si fuera un ejemplar bajo un microscopio. Algunos invitados parecían incómodos, otros francamente curiosos por el drama que se desplegaba ante sus ojos. Me sentía desnuda, expuesta, humillada en mi propio hogar frente a personas que invité con tanto cariño. Por ejemplo, continuó Sofía, aceptando un trozo de mi pastel con gratitud fingida. Cuando una persona mayor se aferra a una casa tan grande, sabiendo que hay parejas jóvenes que realmente necesitan estabilidad y espacio para crecer. El comentario cayó como una bomba en medio de la sala. Ahora entendía hacia dónde iba toda esa conversación orquestada. No se trataba de control o posesividad. Se trataba de mi casa, mi hermosa casa de $850,000 que construí con 28 años de sudor y lágrimas. Esta casa es muy grande para una sola persona, agregó la amiga morena, mirando alrededor con admiración fingida. Debe ser carísimo mantenerla. Oh, sí, suspiró Sofía con dramatismo. Daniel y yo vivimos en un apartamentito tan chico que apenas cabemos. Hemos ahorrado para nuestra propia casa, pero ya sabes cómo están los precios del mercado inmobiliario. Mi corazón latía tan fuerte que temí que todos lo oyeran. Lentamente, como piezas de un rompecabezas macabro, empecé a comprender lo que pasaba. Esto no era una fiesta de cumpleaños. Era una emboscada meticulosamente planeada. Mamá, se acercó Daniel con una expresión que fingía preocupación, pero que ahora veía claramente como manipuladora. Sofía y yo hemos estado hablando del futuro de nuestra familia. ¿Qué futuro?, pregunté con voz tenue, aunque ya temía la respuesta. Bueno, tomó la palabra Sofía con una sonrisa que ahora veía en toda su falsedad. Pensamos que sería maravilloso si pudiéramos vivir aquí contigo. Esta casa es perfecta para una familia en crecimiento. ¿Vivir conmigo?, repetí, sintiendo como si estuviera en una dimensión alterna. No exactamente, intervino Daniel rápidamente. Lo que Sofía quiere decir es que tal vez sea hora de que consideres mudarte a algo más pequeño y cómodo para tu edad. Y nosotros podríamos hacernos cargo de la casa.
el mundo se detuvo a mi alrededor. Las voces de los invitados se convirtieron en un murmullo lejano, como si estuviera bajo el agua. Mi propio hijo me pedía que abandonara mi hogar, el lugar donde construí todos mis recuerdos, donde crié a mi familia, donde planeaba envejecer con dignidad. Pero esta es mi casa, murmuré, sintiendo que las lágrimas me anegaban los ojos. Por supuesto que es tu casa, mamá, dijo Daniel en ese tono paternalista que usaba cuando creía que no entendía algo. Pero piénsalo lógicamente, ya no necesitas tanto espacio. Y nosotros sí. Además, agregó Sofía con una sonrisa venenosa, sería una forma tan hermosa de mostrar cuánto amas a tu hijo. Imagina qué regalo tan maravilloso sería para nuestro nuevo capítulo como familia. Miré alrededor de la sala y vi los rostros de los invitados. Algunos parecían horrorizados por lo que presenciaban, otros claramente disfrutando el drama, pero lo que más dolió fue ver que nadie, absolutamente nadie, salía en mi defensa. Necesito aire, logré decir, sintiendo que las paredes de mi propio salón se cerraban sobre mí. Mamá, no seas dramática, dijo Daniel con irritación. Solo estamos hablando de posibilidades futuras. Pero ya no podía escuchar más. El sonido de mi corazón hecho trizas ahogaba todas las demás voces. Corrí a la cocina, tropezando levemente, mientras oía a Sofía decir a los invitados: por favor, disculpen a Carmen. A veces las mujeres de su edad se ponen muy emocionales con estos temas. La risa que siguió a su comentario fue la gota que colmó el vaso. Me refugié en mi cocina con el alma destrozada, mis manos temblando, mientras me aferraba al fregadero de granito que elegí con tanto cuidado hace 6 años. Las risas de los invitados llegaban desde el salón como dagas, y entre ellas, la voz de Sofía explicando mi episodio emocional con esa dulzura falsa que ahora reconocía a la perfección. Pobre Carmen, la oí decir. A veces las mujeres mayores se aferran tanto a lo material que olvidan lo que realmente importa. La familia. Cerré los ojos e intenté respirar. Pero cada inhalación se sentía como vidrio roto en mis pulmones. 28 años pagando la hipoteca, 28 años en turnos dobles en la fábrica textil, 28 años soñando con descansar en mi propio hogar. Y ahora, mi propio hijo quería arrebatármelo para dárselo a su esposa. El sonido de pasos acercándose me hizo alzar la cabeza. Era Daniel, con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado en los últimos meses. Mamá, ¿estás bien? Los invitados te están buscando. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Daniel? Pregunté con la voz rota. ¿Cómo pudiste pedirme que deje mi casa? Suspiró como si yo fuera la irracional. Mamá, nadie te pide que dejes nada. Solo sugerimos una transición natural. Podrías mudarte a un departamento cómodo, sin las cargas de mantener una casa tan grande. ¿Un departamento? Repetí, sintiendo que la rabia se mezclaba con el dolor. Después de todo lo que trabajé para tener esta casa, mira, mamá, su voz se endureció, más parecida a la de Sofía. Sofía y yo somos jóvenes. Tenemos toda la vida por delante. Necesitamos espacio para crecer como familia. Tú ya tuviste tu tiempo con una casa grande. Sus palabras me golpearon como martillazos. ¿Ya tuve mi tiempo? Mi voz subió una octava. ¿Significa que, al estar jubilada, ya no merezco un hogar decente? No digas eso. Estás tergiversando mis palabras. Daniel se acercó más, y por primera vez en mi vida, su presencia no me calmaba. Solo piensa que tan feliz estaría sabiendo que le diste a tu hijo la oportunidad de triunfar. En ese instante, Sofía apareció en la puerta de la cocina con esa sonrisa de hiena que había aprendido a reconocer. Carmen, querida, los invitados. Se preguntan dónde está la anfitriona, dijo en un tono meloso que me revolvía el estómago. Sería una pena que tu propia fiesta se arruinara por una charla tan simple. No es mi cumpleaños, murmuré. Es el tuyo. Exacto, dijo ella, acercándose como una depredadora, acechando a su presa. Como regalo de cumpleaños, me encantaría que consideraras nuestra propuesta. Sería tan generoso de tu parte. Generoso, la palabra salió de mis labios como veneno. Regalar mi casa es generoso. Bueno, Sofía intercambió una mirada conspiradora con Daniel. Técnicamente, no sería regalarla. Podríamos hacer un arreglo legal donde retenga ciertos derechos, pero nosotros asumiríamos las responsabilidades. Mi sangre se heló. Lo habían planeado todo. Esto no era una conversación espontánea. Era un plan meticuloso para despojarme de mis bienes. Ya hablaron con abogados. No era una pregunta, era una afirmación. Daniel, al menos, tuvo la decencia de parecer un poco avergonzado. Solo consultamos algunas opciones legales, mamá, para proteger los intereses de todos.
¿Mis intereses? Sentí que la ira empezaba a superar el dolor. ¿Qué intereses míos se protegen si termino sin hogar? Carmen, no seas tan dramática. Sofía puso su mano en mi hombro y su toque quemaba como ácido. Nadie te va a dejar sin techo. Podríamos encontrarte un lindo departamento en el centro. ¿Encontrarme con qué dinero? ¿Con mi pensión que apenas cubre lo básico? Bueno, la sonrisa de Sofía se volvió aún más siniestra. Parte del valor de esta casa podría usarse para asegurar tu futuro. Sería como una inversión. Ahí estaba, la verdad cruda y cruel. Querían mi casa y estaban dispuestos a dejarme con las migajas para conseguirla. Mi propio hijo había conspirado con su esposa para despojarme de todo lo que construí. Salgan de mi casa, susurré. ¿Qué? Daniel pareció genuinamente sorprendido. Dije, salgan de mi casa ahora. Mamá, está siendo irracional. Daniel alzó la voz. Tenemos invitados allá afuera. No puedes. ¿No me importan los invitados? Grité con una fuerza que no sabía que tenía. Quiero que salgan de mi casa inmediatamente. Sofía y Daniel intercambiaron otra mirada, y en sus ojos vi algo que me aterrorizó: determinación. No iban a rendirse tan fácil. Está bien, mamá, dijo Daniel en un tono peligrosamente calmado. Si esa es tu decisión final, tendré que tomar medidas. ¿Qué medidas? Pregunté, aunque temía la respuesta. Medidas para proteger el futuro de mi familia, dijo, tomando la mano de Sofía. Incluso si eso significa protegerte de ti misma. Lo que siguió fue la humillación más grande de mi vida. Daniel tomó la mano de Sofía y volvieron al salón donde todos los invitados esperaban, dejándome sola en mi cocina con el corazón en pedazos. Oí sus voces subir gradualmente, y cuando reuní valor para salir, me topé con una escena que nunca olvidaré. Mamá ha decidido ser increíblemente egoísta hoy. Les contaba Daniel a los invitados en una voz que fingía tristeza pero goteaba veneno. Le pedimos un favor muy simple, una muestra de amor por su única nuera, y se ha negado rotundamente. Los invitados me miraron al aparecer en la puerta. Sus rostros una mezcla de incomodidad y juicio. Sofía estaba sentada en mi sofá de cuero español, con lágrimas falsas rodando por sus mejillas mientras sus amigas la consolaban. Pobre Sofía, murmuró la morena. Qué difícil debe ser tener una suegra tan poco comprensiva. Nunca tuve problemas con mi suegra, agregó otro invitado. Pero claro, ella siempre ha sido muy generosa con nosotros. Cada comentario era una bofetada. Esas personas que habían comido mi comida, disfrutado de mi hospitalidad, ahora me juzgaban, sin conocer la historia completa. Me acerqué despacio, sintiendo que caminaba hacia mi propia ejecución. Carmen se acercó mi vecino Pedro con expresión confundida. ¿Es cierto que no quieres ayudar a Daniel y Sofía con su situación de vivienda? Antes de que pudiera responder, Daniel se puso de pie dramáticamente. Mamá vive sola en esta enorme casa de $850,000, mientras mi esposa y yo estamos apretujados en un apartamentito. Le pedimos que considerara una transición que nos beneficiara a todos, pero se niega. No es una transición, logré decir con la voz temblando. Me están pidiendo que les regale mi casa. Eso no es verdad, saltó Sofía del sofá con lágrimas esta vez más convincentes. Solo queríamos que compartieras este espacio con tu familia, pero prefieres paredes frías a la compañía de los que te quieren. El murmullo de desaprobación de los invitados creció. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Esas dos personas habían convertido mi generosidad en egoísmo, mi hogar en un capricho, mi amor maternal en una posesividad tóxica. Daniel. Mi voz era apenas un susurro. Esta casa es todo lo que tengo. Es mi seguridad, mi futuro, mis recuerdos. Y nosotros somos tu familia, gritó él, acercándose con ojos llameantes de rabia. Sofía es tu nuera. Merece tener una vida digna. Merece más que tú. La frase retumbó en la sala como un trueno. Más que yo, repetí, sintiendo que algo se rompía dentro de mí para siempre. Sí, Daniel estaba fuera de control ahora. Toda su fachada de amabilidad se había desvanecido. Ella es joven. Tiene toda la vida por delante. Puede hacer algo productivo con esta propiedad. Tú solo la estás desperdiciando. Daniel, por favor. Sofía fingió intentar calmarlo, pero vi la satisfacción en sus ojos. Esto era exactamente lo que había planeado. No, Sofía, es hora de que, mamá, oiga la verdad, continuó gritando mientras se acercaba más a mí. Has sido egoísta toda tu vida, siempre pensando solo en ti. Nunca consideraste lo mejor para la familia. Te crié sola, susurré, sintiendo que las lágrimas empezaban a caer. Trabajé 2 empleos para darte todo.
Sacrificé mi juventud, mis sueños, todo por ti. Y ahora es hora de que pagues ese sacrificio, rugió él. Sofía merece la vida que yo no pude darte. Merece más que una vieja egoísta aferrada a cosas materiales. Los invitados observaban horrorizados como mi hijo me destruye emocionalmente frente a todos. Pero lo peor estaba por venir. Mamá. Su voz se volvió peligrosamente calmada. Si no firmas los papeles para transferir esta propiedad voluntariamente, tendré que buscar otras alternativas legales. ¿Qué alternativas? Pregunté, aunque mi corazón ya lo sabía. Sofía se acercó con una sonrisa triunfante. Hemos consultado abogados especializados en casos de adultos mayores que no pueden tomar decisiones racionales sobre sus bienes. El aire abandonó mis pulmones. Me están amenazando con declararme incompetente. Solo si nos obligas, cruzó los brazos Daniel. Pero sería mucho más fácil si simplemente aceptas hacer lo correcto. Lo correcto, mi voz subió a un grito. ¿Lo correcto es robarle la casa a una mujer de 68 años? No necesitas esta casa. Daniel perdió completamente los estribos. Sofía la necesita más. Merece más que tú. Y entonces ocurrió. Me acerqué a él, a mi propio hijo, con lágrimas surcando mis mejillas, y le grité con toda la fuerza que me quedaba. Esta es mi casa. La compré con mi trabajo. No se la doy a nadie. Daniel me miró con puro desprecio, levantó la mano y me empujó con tanta fuerza que caí al piso de baldosas frente a todos los invitados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Desde el frío piso de mi propio salón, mirando hacia arriba a mi hijo que me había empujado, sentí que algo fundamental se quebraba en mi alma. El dolor físico de la caída no era nada comparado con la agonía de ver a las 25 personas que invité a mi hogar observándome como si fuera un insecto aplastado. Nadie se movió para ayudarme. Nadie dijo una palabra en mi defensa. Mira lo que me obligaste a hacer, gritó Daniel, señalándome mientras intentaba ponerme de pie. Esto es culpa tuya por ser tan terca y egoísta. Sofía se cubrió la boca con ambas manos, fingiendo horror, pero entre sus dedos vi una sonrisa de satisfacción. Esto era exactamente lo que había orquestado. Quería que pareciera humillada, derrotada, vulnerable frente a testigos. Daniel, no debiste, murmuró mi vecino Pedro, pero su voz sonaba más preocupada por la escena que por mi bienestar. Solo buscó, rugió mi hijo, completamente descontrolado. Le ofrecimos una solución digna y eligió hacerse la víctima. Logré ponerme de pie, con las piernas temblando, sintiendo todas las miradas juzgándome. Mi vestido color coral estaba arrugado, mi cabello desordenado, y sentía un moretón formándose en mi cadera izquierda. Pero lo que más dolía era la mirada de desprecio de mi propio hijo. Creo que todos deberían irse, logré susurrar, dirigiéndome a los invitados, que parecían paralizados por la tensión. Excelente idea, dijo Sofía en un tono meloso, acercándose con esa preocupación falsa que ahora reconocía perfectamente. Carmen necesita tiempo para reflexionar sobre sus prioridades. Los invitados empezaron a moverse lentamente hacia la puerta, algunos murmurando entre sí, otros simplemente huyendo del malestar. Oí fragmentos de conversación, pobre Sofía, qué situación tan difícil. Las mujeres mayores a veces se ponen muy tercas. Nadie se despidió de mí. Nadie preguntó si estaba bien. 25 personas abandonaron mi casa sin una sola palabra de apoyo o consuelo. Era como si hubiera dejado de existir como ser humano y me hubiera convertido en el obstáculo egoísta que Sofía me pintó. Cuando todos se fueron por fin, solo quedamos los tres en mi salón. El silencio era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de pared que fue de mi madre. Mamá, habló Daniel en una voz cansada, como si él fuera el que había sufrido toda la tarde. Todavía puedes tomar la decisión correcta. Podemos arreglar esto de forma civilizada. Lo miré a los ojos, esos ojos que fueron mi mayor orgullo cuando era niño y vi a un extraño. Un hombre que compartía mi sangre, pero no mi corazón. Un hombre capaz de empujar a su madre por dinero. Fuera, susurré. ¿Qué? Preguntó como si no hubiera oído bien. Fuera de mi casa. Grité con una fuerza que no sabía que aún poseía. Los dos, fuera. Sofía se acercó con esa sonrisa venenosa perfeccionada. Carmen, estás alterada. Tal vez deberías descansar y mañana. No hay mañana, rugí, sintiendo que la rabia finalmente vencía al dolor. No quiero verlos nunca más en mi vida. Mamá, estás histérica. Daniel se acercó de nuevo, y por un momento temí que me empujara otra vez. Mañana, cuando te calmes, hablaremos con más tranquilidad, no hay nada de qué hablar. Mi voz se volvió gélida, controlada, peligrosa. Han mostrado exactamente quiénes son. Ahora, váyanse.
Sofía tomó la mano de Daniel y le murmuró algo al oído. Él asintió y me miró con una expresión que nunca olvidaré, desprecio mezclado con determinación. Está bien, mamá. Te daremos tiempo para reconsiderarlo, pero esto no termina aquí. Vamos a luchar por lo que es justo, por lo que Sofía merece. Sí tenemos que usar otros métodos para proteger nuestros intereses, agregó Sofía en una voz dulce pero amenazante. Lo haremos. Hay muchas formas de probar que una persona mayor no está apta para manejar una propiedad tan valiosa. La amenaza era cristalina. Si no entregaba mi casa voluntariamente, intentarían declararme mentalmente incompetente para quitármela legalmente. Los vi salir de mi casa. Oí como el motor de su auto se perdía en la distancia y me quedé sola en mi salón devastado. Los platos sucios de la fiesta estaban esparcidos por todas las mesas. Los globos empezaban a desinflarse y el olor del pastel se había vuelto empalagoso. Me derrumbé en mi sofá de cuero español. Y por primera vez en 68 años de vida, lloré, como si el mundo se hubiera acabado, porque en cierto modo lo había hecho. El mundo, donde tenía un hijo que me amaba, había muerto esa tarde, pero mientras lloraba, algo más creció dentro de mí. Algo que nunca había sentido antes. Una rabia fría, calculadora. Implacable. Si querían una guerra, la tendrían. Pero no tenían idea de con quién se metían. No pude dormir esa noche. Me quedé sentada en mi sofá, rodeada de los restos de la fiesta que planeé con tanto amor, sintiendo mi mundo desmoronarse pedazo a pedazo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de desprecio de Daniel, oía las palabras envenenadas de Sofía. Revivía la humillación de estar en el piso, mientras 25 personas me juzgaban en silencio. A las 2 de la mañana, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Me levanté, fui a mi habitación. Saqué una maleta del armario y empecé a empacar. No iba a pasar una noche más en esta casa, sintiéndome prisionera en mi propio hogar, esperando que llegaran con papeles legales para despojarme de todo, mientras doblaba mi ropa con manos temblorosas. Recordé las palabras de mi hermana Rosa, de la semana pasada: Carmen, si alguna vez necesitas escapar de algo, mi casa siempre está abierta. Llamé a un taxi a las 4:30 de la mañana y dejé mi casa tal como estaba, con los platos sucios, los globos desinflados. El pastel a medio comer pudriéndose en la mesa, que Daniel y Sofía vieran el resultado de su crueldad, que olieran la podredumbre de lo que habían destruido. El viaje a la casa de Rosa, en un pueblo costero, duró 1 hora y media. Todo el trayecto, mi teléfono no dejó de sonar. Daniel llamó 14 veces. Sofía. 7. Los mensajes oscilaban entre preocupación fingida y amenazas veladas. Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Carmen, volvimos a tu casa y no estás. Esto es muy irresponsable de tu parte. Mamá, si no apareces. Tendremos que llamar a la policía. Apagué el teléfono cuando llegué a casa de mi hermana. Rosa abrió la puerta en bata, con el cabello revuelto y una mirada preocupada. Al verme en su umbral con una maleta y ojos hinchados de llorar, no hizo ni una pregunta. Solo me abrazó y murmuró: entra. Hermana, aquí estás a salvo. Su casa olía a café recién hecho y brisa marina. Las ventanas daban directo al mar, y por primera vez en meses sentí que podía respirar de verdad. Me senté en su cocina mientras ella preparaba el desayuno y lentamente, con voz rota de dolor, le conté todo lo sucedido. Rosa escuchó en silencio, pero vi su expresión endurecerse con cada detalle. Cuando terminé de relatar el empujón y la humillación pública, golpeó la mesa con el puño. Ese desgraciado, murmuró entre dientes. Ese hijo de se atrevió a empujarte. Rosa, es mi hijo, susurré, y las palabras sabían a ceniza. No. Me miró con ojos llenos de determinación. Un hijo no hace eso. Lo que tienes es un extraño que comparte tu sangre. Pasé 3 días en casa de mi hermana, durmiendo por primera vez en meses sin pesadillas, despertando al sonido de las olas en vez del terror de enfrentar otro día de manipulación. Pero la mañana del 4.º día, Rosa entró en mi habitación con expresión seria. Carmen, tienes que ver esto, dijo, pasándome su tableta. En la pantalla había una publicación en Instagram de Sofía. La foto la mostraba a ella y a Daniel abrazados frente a mi casa, con sonrisas que me helaron la sangre. El texto decía: con el corazón apesadumbrado, compartimos que la abuela Carmen está pasando por una crisis emocional y ha desaparecido de su hogar. Estamos muy preocupados por su salud mental y pedimos sus oraciones.
Hemos tenido que mudarnos temporalmente a su casa para cuidar la propiedad mientras esperamos noticias. Los comentarios eran peores, decenas de personas expresando preocupación por mi estado mental deteriorado y felicitando a Daniel y Sofía por ser tan responsables y amorosos al cuidar mi propiedad en mi ausencia. Ya se mudaron, murmuré, sintiendo que mi corazón se rompía de nuevo. Lee los comentarios. Dijo Rosa en voz sombría. Deslicé hacia abajo y encontré mensajes de los invitados a la fiesta. Cada uno contaba una versión distorsionada de lo ocurrido. Pobre Daniel. Su mamá se puso muy agresiva. Carmen siempre fue muy posesiva. Es tan triste cuando los padres mayores se vuelven irracionales con el dinero. Sofía había montado una campaña de difamación perfecta en menos de una semana. Había convertido mi desaparición en prueba de mi incompetencia mental. Había justificado su ocupación de mi casa y había convencido a toda la comunidad de que ella era la víctima de una suegra problemática hermana. Rosa se sentó a mi lado y tomó mis manos. Tengo algo que decirte. He estado documentando todo lo que me has contado sobre Daniel y Sofía en los últimos meses. ¿Documentando? Pregunté, confundida. Sacó una carpeta llena de papeles. Grabaciones de nuestras llamadas donde me contaba sus demandas de dinero. Fotos de los moretones que tenías después de discusiones familiares, copias de los mensajes amenazantes que me enviaste. ¿Por qué hiciste eso? Porque sabía que esto iba a pasar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, porque he visto cómo te manipulaban y abusaban durante años. Y sabía que, al final intentarían quitarte todo. Me mostró página tras página de evidencia que había recopilado sin mi conocimiento. Mi hermana, que siempre parecía tan distraída y despreocupada, había estado armando un caso legal para protegerme. Rosa, susurré. ¿Qué vamos a hacer? Sonrió por primera vez en días. Y había algo feroz en esa sonrisa. Vamos a destruirlos. El lunes por la mañana, Rosa me llevó al bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Antonio Rivera, un letrado experto en derecho familiar y casos de abuso a mayores. Revisó toda la documentación que mi hermana había compilado con una expresión cada vez más grave. Señora Carmen, dijo después de examinar las grabaciones, fotos y mensajes, lo que su hijo y nuera han hecho constituye varios delitos: extorsión, amenazas, violencia doméstica y ahora ocupación ilegal de propiedad. Pero es mi hijo, murmuré con las palabras atascadas en la garganta. Precisamente por eso es más grave. Replicó Antonio con firmeza. El abuso familiar es uno de los crímenes más cobardes que existen. Pasamos 3 horas planeando nuestra estrategia. Antonio había investigado a Sofía y descubierto información que me dejó helada. Tenía un historial de estafas menores y había estado casada 2 veces antes. Siempre con hombres mayores dueños de propiedades valiosas. Mi nuera no era su primera víctima. Era su especialidad, su nuera es una estafadora profesional, explicó Antonio, mostrándome los documentos, y ha estado entrenando a su hijo para que sea su cómplice. Esa tarde, volvimos a casa de Rosa para encontrar 15 llamadas perdidas de Daniel. Los botones de voz iban de preocupación fingida a amenazas directas. Mamá, si no apareces en 24 horas. Te reportaremos como persona desaparecida con problemas de salud mental. Carmen, tu comportamiento errático nos obliga a tomar acciones legales. Pero había un mensaje que me rompió el alma. Era de mi vecina, la señora López. Carmen, querida. No sé qué creer. Daniel y Sofía le han contado al barrio entero que tuviste un episodio psicótico y andas vagando sin rumbo. Han organizado búsquedas voluntarias y hablan con doctores para que te internen cuando aparezcas. Ojalá estés bien. Van a intentar internarme. Le dije a Rosa horrorizada. Por encima de mi cadáver, respondió mi hermana con una determinación que nunca le había visto. Antonio había sido claro, debíamos actuar rápido antes de que Daniel y Sofía formalizaran cualquier procedimiento legal contra mi capacidad mental. El plan era simple pero efectivo. El miércoles por la mañana, cuando creyeran que lo tenían todo bajo control, les entregaríamos una demanda por ocupación ilegal, extorsión y violencia doméstica. Pero yo quería más. Quería que pagaran por cada humillación, cada manipulación, cada lágrima que me habían arrancado. Antonio, le dije el martes por la noche. Quiero que organices una reunión. Diles que estoy dispuesta a negociar. ¿Estás segura? Podríamos perder el factor sorpresa, confía en mí, respondí.
sintiendo algo frío y calculador sentarse en mi pecho. Quiero mirarlos a los ojos cuando se den cuenta de que han perdido. El miércoles a las 10 de la mañana. Nos reunimos en el despacho de Antonio. Daniel y Sofía llegaron con su propio abogado, un tipo joven que claramente subestimó la situación. Sofía vestía un traje color marfil y perlas, interpretando a la nuera preocupada a la perfección. Mamá. Daniel se levantó al verme entrar, fingiendo alivio. Estábamos tan preocupados. ¿Dónde has estado? Siéntate, repliqué en un tono gélido, sin devolverle su abrazo falso. Carmen. Sofía se acercó con lágrimas fabricadas. Hemos estado tan angustiados. La casa se siente tan vacía sin ti. Seguro que sí, respondí, disfrutando la confusión en sus ojos ante mi frialdad. Antonio tomó el control de la reunión de inmediato. Estamos aquí para discutir la evicción inmediata de la propiedad de la señora Carmen y las acciones legales que seguirán. El abogado de ellos, un tal Javier Morales, rió nervioso. Eviction, señor Rivera. Creo que hay un malentendido. Mis clientes están cuidando la propiedad de una mujer que claramente atraviesa una crisis de salud mental. ¿Una crisis de salud mental? Antonio sonrió como un depredador. Interesante. ¿Tienen documentación médica que respalde esa afirmación? Bueno, no, pero, empezó a balbucear Javier. Porque nosotros sí tenemos documentación. Antonio colocó la primera carpeta sobre la mesa. Grabaciones de audio, donde sus clientes amenazan, extorsionan y chantajean emocionalmente a mi clienta. El rostro de Daniel palideció. Esas grabaciones se hicieron sin nuestro consentimiento. En este estado, solo se necesita el consentimiento de una parte, replicó Antonio con una sonrisa. Su madre consintió en cada una. Sofía finalmente captó que esto no era una negociación amistosa. Carmen, ¿qué estás haciendo? Somos familia. ¿Familia? Mi voz destilaba veneno. ¿La familia empuja a una mujer de 68 años al suelo? La familia amenaza con robar casas. Nunca dije robar, protestó Daniel. Antonio colocó la segunda carpeta sobre la mesa. Aquí tenemos el historial criminal de su esposa. Señor Daniel. 3 matrimonios previos, todos con hombres mayores dueños de propiedades, todos terminando cuando ella obtuvo activos valiosos. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Daniel miró a Sofía con creciente horror. ¿De qué está hablando? Daniel, cariño, te lo explico después, murmuró Sofía. Pero ya era tarde. Su esposa es una estafadora profesional, continué, saboreando cada palabra. Tú eres su títere perfecto. ¿Una estafadora? Daniel se volvió hacia Sofía, con los ojos llenos de horror. ¿De qué hablan? Antonio extendió fotografías sobre la mesa. Sofía en su boda anterior con un hombre de 72 años. Documentos de transferencia de propiedades, informes policiales por estafas menores. Cada imagen era un puñal al corazón de mi hijo, que empezaba a comprender la magnitud de su traición. Su primer esposo, Roberto Guzmán, le dejó su casa de $450,000 antes de morir. Misteriosamente, explicó Antonio en tono clínico. Su segundo esposo, Luis Herrera, transfirió su negocio familiar a su nombre 3 meses antes de que ella pidiera el divorcio. El patrón es siempre el mismo: seducir, manipular, aislar a la víctima de su familia y finalmente despojarla de todo. Sofía había palidecido por completo, pero aún intentaba mantener su fachada. Eso no es verdad, Daniel. Cariño, no les creas. ¿Es por eso que me alejaste de mamá? La miró Daniel como si viera a una extraña. ¿Por eso siempre insististe en que era egoísta y posesiva? Porque lo era. Sofía trató de aferrarse a su historia, pero su voz temblaba. Carmen nunca nos aceptó como familia. Te acepté, dije con voz quebrada, sintiendo que las lágrimas amenazaban con volver. Abrí mi hogar para ti. Te traté como a una hija. Gasté mis ahorros en tu felicidad. Y me pagaste convirtiendo a mi propio hijo en tu contra. Antonio continuó sin piedad. Pero aquí viene lo mejor. Su nuera no solo es una estafadora, es también una mentirosa patológica. Te ha contado, Daniel, sobre sus otros 2 hijos. El mundo se detuvo. ¿Qué otros hijos?, balbuceó Daniel. Sofía tiene 2 hijos de matrimonios previos que viven con sus abuelos porque ella los abandonó cuando ya no le servían para sus estafas. Antonio mostró más documentos. Hay algo más interesante. Nunca estuvo embarazada durante su matrimonio contigo, pero perdió al bebé el año pasado. Daniel parecía en shock. Estuvo devastada por meses. ¿Embarazo psicológico solo una mentira?, replicó Antonio. Los registros médicos que tenemos indican que nunca estuvo embarazada. Daniel se volvió hacia Sofía con una mirada que nunca le había visto, puro desprecio. ¿Mentiste sobre el bebé?
Daniel, te lo puedo explicar todo. Sofía empezó a llorar, pero estas lágrimas eran distintas, desesperadas, reales. Te amo. Todo lo que hice fue por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Daniel se levantó de golpe. ¿O tu próxima estafa? En ese momento comprendí algo terrible. Mi hijo había sido una víctima tanto como yo. Sofía había destruido sistemáticamente nuestra relación, convirtiéndolo en su arma contra mí. Pero la diferencia era que él había elegido creerle. Había elegido empujarme. Había elegido humillarme. Daniel, dije suavemente, sé que te manipuló, pero elegiste empujarme. Elegiste amenazarme. Elegiste humillarme frente a 25 personas. Me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, yo no sabía. Sabías que me herías, lo interrumpí. Elegiste hacerlo de todos modos. Antonio colocó los documentos finales sobre la mesa. Señora Sofía, aquí tiene una orden de desalojo inmediata. Tienen 24 horas para abandonar la propiedad. Cualquier intento de regreso se considerará allanamiento. Aquí, agregó, entregándole otro papel, tienen una orden de alejamiento. No pueden acercarse a menos de 300 metros de mi clienta. Sofía explotó por fin. Esto es ridículo. Esa casa debería ser mía. La merezco después de todo lo que he aguantado en esta familia disfuncional. Sus palabras fueron un regalo. Antonio sonrió y señaló un pequeño grabador sobre la mesa. Gracias por esa confesión final, señora Sofía. Su abogado, Javier Morales, se puso de pie apresuradamente. Mis clientes no harán más declaraciones. Esta reunión ha terminado, pero yo no había acabado. Me levanté despacio, mirando a mi hijo a los ojos por última vez. Daniel, fuiste la luz de mi vida durante 40 años. Te crié sola, trabajé 2 empleos para darte todo. Sacrificé mi juventud por tu felicidad, y cuando por fin necesité que me defendieras, elegiste empujarme al suelo. Mamá, por favor. Intentó acercarse, pero lo detuve con una mirada. No. Mi voz era firme como el acero. Algunas cosas no se pueden arreglar. Algunas traiciones no se perdonan. Espero que ella valiera la pena, Daniel, porque te costó a tu madre. Salí de ese despacho con la cabeza en alto, dejando atrás 40 años de amor maternal y abrazando algo nuevo. Mi libertad, 6 meses después, vendí mi casa por $880,000. Compré un condominio pequeño junto al mar, al lado de Rosa. Y con el dinero restante, empecé a viajar por el mundo. Madrid, Florencia, Kioto, ciudades que siempre soñé visitar, pero que sacrificaré por la maternidad. Lancé un blog llamado Renacida a los 68, donde comparto mi historia y ayudo a otras mujeres mayores que enfrentan abusos familiares. Miles de ellas me escriben contándome sus relatos de hijos manipuladores sin güeras tóxicas. Daniel intentó contactarme varias veces después de su divorcio de Sofía, pero nunca respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, y algunas elecciones tienen consecuencias permanentes hoy. Mientras escribo esto desde una terraza en Santorini, contemplando el atardecer más hermoso que he visto, puedo decir algo que nunca imaginé. Estoy feliz, verdaderamente feliz. Libre de la toxicidad, libre de la manipulación, libre de sacrificar mi bienestar por gente que no lo valoraba. A veces, el mayor amor que podemos darnos es alejarnos de quienes nos hieren, incluso si comparten nuestra sangre. Aprendí que la familia no siempre está en los lazos de sangre, sino en quienes nos aman, nos respetan y nos protegen. Y a los 68, por fin aprendí a ser egoísta de la manera correcta, poniendo mi propio bienestar primero,